Familia Maidana, por el estudio del Padre Willy. Por nuestros hermanos difuntos, Mariano, María Lucina, Sabino Lorenzo, Arturo, Aníbal, Rodrigo, Rafael, Tomasa, Cedelio, Eladio, Magdalena, Raúl, Julián, Nicolasa, María Purificación, Máximo, Mipólito, Joel, Rafael, Juana Beatriz, Gloria Iluminada, Víctor Manuel, Valentín, María Angélica, Blanca Lila, Sixto, Pabla, María Eliodora, Luciana, Toribio, Braulia, Ñeca, Marcelina, Marciano, Saturnino, Tomasa, Ramón, Eugenio, Amado, Elvira, Blas Seferino, Julia, Eusebio, Josefina, Pablo Javier, Aurelio, Pablo, Sabino, Lorenza, Tomás, Arcario, María, Priscila, Estanislao, Carlos, Andresa, Norberta, Mabel, César, Mariano, Estanislao Domingo, Virginia, Verónica, Rodolfo, Miguel de los Santos, Marciano, Marcelo, Eusebia, Sosonte Anastasio, Lorenzo, María Corona, que hoy es su cumpleaños, Hermelindo, Felipa, Gregoria, Magín, Casildo, Julián, Marciana, Felipa, Antonia Pastora, Francisco, Roberto Francisco, Aurora Antonia, Genaro, Pedro José, Mercedes de Jesús, Antonio, Luisa, Enriqueta, Adelaida, Ronulfo, Felicia, César, Silvina, Celso, y por todas las benditas almas del purgatorio y los próximas en salir. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos cordialmente a los hermanos que nos acompañan a través de las ondas de Ñandeyarañe. También es el 9º día de nuestro novenario. Con alegría y gozo el día de hoy de nuestro novenario con el tema Todos somos peregrinos de esperanza, especialmente los migrantes. La esperanza nos moverá hacia nuevas oportunidades que darán más sentido a nuestras vidas. Hoy estamos llamados a una profunda conversión que nos lleve a tener un corazón humilde y abierto, y acoger muy generoso serán como señales de un profundo amor a Dios, y que nos lleva a reconocer la importancia y grandeza del hermano más pobre entre los pobres, sin hogar, sin trabajo. Aprender a amar y a abrir la mano a los migrantes no es una hazaña personal, es una prueba profundo, amor, gratitud de Dios. Nos ponemos de pie y iniciamos nuestra Santa Misa que preside el Padre Víctor Luis Cabaña,
fundador del primer canal católico paraguayo, Ñande Yara Ñe. Cantamos. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con llena la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad resucitada! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Cruz! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad de Tallazoapé. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros. Hoy ya las vísperas, ¿verdad? Víspera, como ven, Yerecoma, la celebración 3 de mayo, Cruz Mara, Santísima Cruz, que tiene este significado tan grande de redención a través de la cruz. Dios que redime al mundo, Dios que redime al mundo. Vea la importante, es decir, nuestra propia salvación. Vea la porque la resurrección es la que a nosotros también nos llama para unirnos, adherirnos en nuestra fe a Dios, que nos quiere. Tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo, que se entregó por nosotros en la cruz. Así que, queridos hermanos, hoy que estamos concluyendo un camino de 9 días, a pegar la novenario, ya preparando mañana nuestra gran fiesta patronal, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Recuerden que muchísimas personas nos están acompañando. El primer canal católico nos está acompañando y más de 250.000 personas con Aiteñan de Lechajina en todo el Paraguay, de norte a sur, Concepción, Chaco, Moité, Encarnación, Ciudad del Este, todo Central y todo donde tienen cable Tigo, canal número 25 y copago también 472 y todo lo que tienen también en las redes. Pues ya diga tú ya esa y venían de celular entero goñan de ya Entonces las personas que quieran verdaderamente ver y acompañar siempre tienen todas estas posibilidades. Cuando la modernidad lleva. Así es que el Señor también nos acompaña y nos da esta linda posibilidad para rezar y para unirnos con las comunidades. Así es que vamos a comenzar invocando la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz, que es justamente lo que nos reúne hoy aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar nuestra misa. Y como siempre, al iniciar, los que podamos, vamos a arrodillarnos. Y perdón por tantos pecados, por nuestras faltas. Una vez más, así reconocemos que necesitamos la presencia de un Dios sanador. Vamos a arrodillarnos, chicos. Mirando la cruz. Ore,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención por medio de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, como peregrinos de la esperanza, estamos invitados a recibir y dejarnos guiar por la palabra de Dios. Escuchemos atentamente las lecturas que serán proclamadas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús, y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa es pedido al Señor, y esto lo que quiero, vivir en la casa del Señor, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes.
espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de todas palabras que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Y al ver los signos que Jesús había hecho, sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias, los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a los discípulos: recojan ahora los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los 12 pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad resucitada! ¡Viva! ¡Y viva Tayasapé! Un fuerte aplauso para todos nosotros entonces, queridos hermanos. Bueno, ya voy a misa porque usted lleva. Ya llevamos que también soy la palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy? En este día, ya es el último, ¿verdad? Nuestra vigilia para mañana celebrar a la Santa Cruz. Nave Villarecoina lleva comillito que nos dice también, ahí está la que ustedes han ornamentado. Qué lindo, queridos hermanos, encontrarnos hoy. La Santa Cruz siempre significa la presencia de un Dios que nos ama. Y parece contradictorio. Pepe y Guanagoa, la Curuzú oña inventada en el año 800 antes de Cristo. Un imperio, en ese momento era el imperio más fuerte de la humanidad. Y entre ellos era el imperio más sangriento de la historia de la humanidad. El imperio que se llamaba el imperio asirio. Ya repetí, mi imperio asirio, los asirios, que comenzaban a dominar el mundo, sobre todo esa parte del oriente, en el 800 antes de Cristo. ¿Acuerdan o inventar con la cruz? ¿Acuerdan peso yucala y enemigo cuera? Anda yo y la pesa, peso yucala y enemigo cuera. O acá como el enemigo cuera. Apenas no contenta yo y la pesa muy güey. Apenas yo pulseas y güey esa. Con flechas
o con cuchillos, o con lo que sea. Hombo sufría anágico ahí, hombo sufría la enemigo, o yucajan, eso ya hasta el final. Pero sin embargo, queridos hermanos, hoy nosotros los cristianos utilizamos la cruz como el signo más grande para nosotros. Incluso Peñan de ella lleva bautizano, va era de tela para yo ya pueda Peñan de Cibare, justamente nos ofrece la cruz. Te recibimos a la comunidad, gente lo que te haya recibido que ve curusú Peñan de Cibare, hayan de Cibare, hayan de Rúa, yo ya pueda coger Peñan de 10, hayan de padrino, hayan de madrina, ya pueda coger la curusú Peñan de Cibare. Ya digo alguna vez Yaipurú, y justamente en el sentido que utilizaban los asirios, ¿verdad? En el sentido negativo, ya de hoy, Pe Caraíbe a veces ambos curusú, Pe Cuña Caraíbe hace ambos curusú esteo, va y se vea, da igual así, sí, va, esa, ambos curusú, esa. Pero sin embargo, para nosotros la cruz, queridos hermanos, es el signo de la lucha, del empeño, y sobre todo, mañana nosotros nos vamos a celebrar la cruz en el sentido negativo del dolor, de la muerte, sino que en el sentido del triunfo. Upeare Peña de Yapacuaipe Viernes Santo, que fue el único día en que nosotros adoramos la cruz, el único día en todo el año en que nosotros adoramos, porque por esta cruz redimiste al mundo. Redención y salvación, a salvación y Peñan de Yaraña de Prisino, la ñanguajeangua, la felicidad, queridos hermanos. Tenemos que luchar. Upea con la dice, la curuzunda es la Isente, entonces la hermanos anguá, era enemigo, que esto, aquello, romo curuzú. No. Sino que justamente nosotros, cuando hablamos de la cruz gloriosa, estamos hablando de el instrumento esencial y fundamental en la vida del cristiano para que nosotros podamos llegar a la salvación. La ñandeu pegaña entendero, entonces quiere decir que hoy codañan de ahí nepo baby, hoy codañan de ahí cualquier otra cosa, hoy codañan de ahí cualquier político o sea las cosas, no quiere trabajar y que quiere solamente robar, etcétera, etcétera. Entonces venía a atender por aquí. La curusuje y se entonces ya yepita zona, unión diepa ya yepita zona. Y siempre dentro de la igualdad. Nadie es más que otro. Y todo lo que estamos justamente, la cruz significa el servicio máximo. Y más aún le voy a decir otra cosa. La cruz, queridos hermanos, significa la máxima generosidad. Generosidad. ¿Por qué es la máxima generosidad? Pero a mí la vende por mala o no sea pecha, curusure. Ma, en este ya ratas hasta moiso de curusure. Bueno, ¿se dan cuenta? A ver, no sé, pecha la curusure. Pero sin embargo, queridos hermanos, nosotros muchas veces decimos que cuando nosotros no cumplimos esa función que Dios nos ha regalado, sea donde sea, por ejemplo, vos como papá en tu familia, si vos no estás cumpliendo tu función, ¿entiendes? Porque le estamos haciendo sufrir, le estamos llevando a qué cosa, a la muerte a esa persona. Si vos no te comprometés aquí en tu comunidad de Santísima Cruz, de Tallazo AP, de Neñe compromete, de entonces a Momo Murillo, Cora, ay, entre mañana, etcétera, etcétera, entonces quiere decir que vos no estás haciendo el camino de la cruz. El camino de la cruz, queridos hermanos, quiere decir el esfuerzo, la lucha, el empeño para que nosotros podamos conquistar nuestro objetivo. Para conquistar nuestro objetivo. Ñandeña mañana ya es samba, es para la de objetivo hina. Moto para la ya piña hina, va es para la ya hipotá. Ya es ahí ñande, va es la ya usea hina. Va el are usea ese mío, va el are hipotá. Moto para la ya pina. Hay que tener entonces. Yo la vez pasada y estaba reflexionando en estos días porque se usted creí cuando pasaron ese documento tan lindo cuando el Papa Francisco estaba hablando a un grupo ahí y le decía 3 cosas, queridos hermanos, importantes en la vida cristiana. Primero, la mente. Eguapuja calcula, vean a este oijeña del Papa. Es decir, la salvación viene porque vos sos capaz de saber y entender hacia dónde estás caminando. Bailar usea y se upea. Segundo, el Papa Francisco decía el corazón, porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer porque amamos y porque queremos. Y él justamente por eso insistía mucho y elogiaba, y cuando vino aquí volvió a repetir, porque eso lo había dicho ya cuando él era obispo en Buenos Aires con respecto a la mujer paraguaya.
en una de sus homilías, la mujer paraguaya es la más gloriosa de América Latina. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Y justamente por la generosidad. Entonces, morir en la cruz, porque no se pesa. Pero sin embargo, el Señor que es capaz de aceptar la cruz, de llevar la cruz. Umigo a día veo ya de nuevo en Semana Santa, porque oré Ñan de Yañe, Eve y otros canales también pasaron la película Pasión, ¿verdad? La Pasión. Pero a mí la ven después se llama película La Pasión, ya a mí. Dentro de este amor, entonces, ¿por qué? Porque mirando nos hace entender esa realidad del dolor y el sufrimiento de un Cristo. ¿Qué significa la cruz? Generosidad. Significa generosidad. Porque la generosidad es la única, o sea, el amor, lo que dice el Papa Francisco, es el corazón. Es como una mamá. Ahora entonces apliquemos a nuestra realidad. La de mañana poner y cuadros años por uno en Yaminduare y Samba Epalo Yapua, cuelan de se por lo menos a calcular y na hace mando ayer. Se se mano más a veces 25 años atrás, en el año 2000 o mano que la se. Pero ya motivo esa cereza, hasta con esa su vena, hasta con ella veces que regina. Hace mando amba Epalo Yapua, cuejan va ese boya poa, cuejan va ese boya pitazo a lleva por la familia, por los hijos, por la educación, por el amor, por el cariño. Re estudia Hanwá, re yahu Hanwá, lleva. A vez en cuando re liga Hanwá, pero vea la sujina. Lleva, ¿sí o no la mamá? Claro que me pensé ahí. Está bien huevo, tía, la pandemia, la pandemia, pues. Añan dentro de esta ya liga y mía, güey. Queridos hermanos, pero eso no lo hicimos o no lo hacen las madres porque le odian, mi hijo te odia. No, es justamente el que te quiere te va a... O me imitan de que tú esa le cacua pona. A operar es importante, ya sabe el Papa y el corazón. Todo tiene que pasar por el corazón, el sentimiento. Y lo tercero, queridos hermanos, el Papa dice las manos. ¿Por qué? Porque las manos significan el obrar. Ya pona. Anila Hansante veñan de acá, o veñan de agua. Ay, chuchu, la ñane corazón mía lleva. Pero apenas ya pues va a ver. El obrar, el actuar, es esencial y fundamental en la vida cristiana. Quiere decir, queridos hermanos, que hay momentos en la vida en las que nosotros, porque justamente amamos y somos generosos, vamos a tener que sudar, vamos a tener que hacer, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que esforzarnos. Por eso que yo suelo decir, no podemos ser nosotros nepo baby en este mundo, nadie de nosotros. Nadie puede estar solamente ahí usufructuando del sudor, de la lucha, del empeño, y yo diría hasta con un término un poco pesado para nosotros, pero que es una realidad para nuestro pueblo, de una esclavitud. Estas son las esclavitudes modernas. Tal vez nadie te dice que sos esclavo, o la esclavitud que existía en los años o en los siglos anteriores. No, no existe, aquí está el derecho, nambreo y la ñañe el haya. Pero sin embargo le estamos esclavizando. A una pobre chica, no sé de dónde viene, le hace trabajar en tu casa, ni sueldo mínimo donde pagáis a 24 horas al servicio. Remo potiana, techo, pared y piso. Y así sucesivamente. Hañan de hoy ahí. Ya, entonces va a poner de aquí para allá, ando ye pagar y déjala oye pagar, donde oye pagar sueldo mínimo. Va oye pagar de sueldo mínimo. La pelle bien la ciudad de pésame ya. Sueldo mínimo. Apeado lleva a PM. Apeando pecha ya nada. Lleva. Tenemos que luchar verdaderamente, pero por aquello que corresponde, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que significa, queridos hermanos, mover, esforzarse, luchar, ser responsables. Anda, ella ya antes ya posee ya ¿verdad? Sino que sobre todo dentro de la justicia, Y esa es la justicia de Dios. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que celebrar a la Santísima Cruz quiere decir recordar el signo más importante de nuestra vida. Porque cuando nos recibieron a nosotros como cristianos, nos hicieron la señal de la cruz en la frente. Hañan de hoy con APB, cada vez que vamos a comenzar una actividad, ¿en el nombre de quién comenzamos? Justamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Incluso cuando hacemos
por la señal de la Santa Cruz. ¿Sabéis? De nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Y todo tiene su significado. No. Justamente por la señal del Padre, el pensamiento, la creación, la inteligencia. De aquí surge, querido, el pensamiento y la idea de cómo nosotros vamos a vivir como cristianos. Entonces, ilumina, Señor, mi mente y se vea. El Padre, el Creador. En Botrice Yurú, Anila se Yurú Pucueo, bebe, ahí se la pisa fuera. El amor al prójimo, y por eso, de todos los enemigos, ¿cuál es tu primer enemigo? ¿Cuál es tu primer enemigo? ¿Cuál es tu primer enemigo? Esa te cubenda peñeva, iría a la vender a pisar. Claro que sí, entero se lleva una señora y venderé ahí. No. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, de nuestros enemigos, líbranos. O sea que anila y coñañe en bareí, la ñandera pisa contra. Ninderei cuay handema gato chuchuchu, ay pipi. Ninderei cuay meneres en dundera, pite hande ya puma. Hey, mueve de ya de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Pero sobre todo aquí el corazón, ¿verdad? Porque yo les puedo decir también, queridos hermanos, y a mí me da mucha pena porque se va a correr por todas partes, así las comunidades. Y algunas veces me encuentro con tantos dolores, que no son solamente los dolores, vamos a decir, de lo económico o de lo político, porque de eso ya estamos hasta aquí, ¿verdad? La ñacemita de esta situación. Bueno, pero pea, punto y aparte. Pero lo que más me duele, queridos hermanos, y es la causa justamente que después nuestra sociedad se vaya corrompiendo, es justamente cuando nosotros no amamos a Dios y cuando nosotros nos hemos olvidado evidentemente de nuestros padres. Pues allá es ayuhuay, gente malagradecida, gente que no sabe agradecer ni a sus padres, no visitáis la ituaje, dojoy, oisha, etcétera, etcétera. Una vez le visité a una pobre señora, 85 años, vaya la señora, se haga pan, que estos años y bebé. La vecina se no dice, amiga, tú vas a me eso en la comunión, la confesión, a visitar a mí la bahía, año y te, bebé. ¿Qué tal, señora? Se siente más borracho mañana ese. Muy con de señora de 12, dice. 12, mira, porque tiene 12. Entonces, ¿dónde en felietea de 12? Mañana se llama, ya no va a estar lento. Va ahí, güey. A nunca ni doy ni se saludar. Nada, a veces vecino, coña, tenderse, vamos a pasarse un poco de plato a Caruaguá. Imagínense, 12 hijos. Va a vea. Entonces quiere decir que alguna vez enseñan de Peñan de Yurúa lleva. Y el corazón que está corrompido. Por eso, la mente que tiene que anclarse en Dios, en Jesucristo, en la resurrección, nueva vida. Tenemos que pasar, tenemos que asumir, porque nuestra vida es un valle de lágrimas, dice la oración. Es decir, es una lucha continua. No hay que mirarlo en el sentido positivo, sino que la cruz nos enseña a nosotros a ir venciendo los obstáculos para que podamos llegar nosotros a la gloria, muy bien, y a la felicidad de Dios. Así que, queridos hermanos, muy contento hoy de celebrar con ustedes, porque esto también a mí me hace reflexionar y entrar en esto mismo que ustedes hoy están celebrando y durante estos 9 días ya estuvieron rezando y reflexionando. Pero sobre todo porque ustedes mañana van a salir con la cruz en andas a recorrer nuestras calles. ¿Qué significa alzar en andas y llevar la cruz por las calles? Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros seguimos peregrinando. De procesión. Somos peregrinos. Vamos caminando justamente hacia el encuentro del Señor. Hoy vete y música, juntos como hermanos. Ya en mí venga tú, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Upeai se la peregrinos hina. Upeai se hina la yahueraja veñan de Curuzúa, llevañan de Ari yahueraja, en andas. Y así también nuestros santos patronos, los santos, que han llegado a la planificación y que nosotros caminamos y son los santos los que van delante y nosotros detrás porque queremos imitar lo mismo. Así también la cruz que va adelante
y nosotros vamos detrás, porque mirando la cruz nos recuerda y nos dice, esta es la cruz gloriosa. Es el único camino para llegar a la realización y a la glorificación de nuestra vida y de nuestra comunidad. Que así sea. ¡Viva Santísima Cruz! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes. Muy bien. Ñañe poquita con Anga, aña presentada peñan de Yara en Ondepe nuestras intenciones, qué es lo que queremos que verdaderamente el Señor nos regale. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre de misericordia, acoge en la Jerusalén del cielo a tu siervo, el Papa Francisco, concédele contemplar eternamente el misterio que fielmente sirvió en la tierra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pastor eterno, concede al Papa Francisco la alegría de contemplar eternamente tu rostro y otorgar la recompensa prometida a tus siervos fieles. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por el ministerio del Papa Francisco y por el don que ha sido para la Iglesia y la humanidad, que ahora participe plenamente en la alegría de la Jerusalén celestial. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, que el Señor resucitado lo reciba en la morada de la luz y de la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, que ha partido de este mundo y que el Supremo Pastor que vive para interceder por nosotros lo acoja en su paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, enfermos y más hoy por los migrantes, especialmente de nuestro barrio, que encuentren sentido en sus vidas, acudiendo a Dios con fe y aceptando su voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y toda la comunidad parroquial, que aprendamos a amar y abrir las manos a los migrantes, despojándonos con alegría. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la vocación del Padre Luis Víctor Cabañas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha hoy especialmente también nuestras oraciones por nuestro hermano. ¿Dónde va? Voló el nombre. Ahí está, pasa un poco aquí, que cumple años de matrimonio. ¿Cuántos años? Bueno. Sí, 33 años, ¿verdad? Acción de Gracias, 33 años de vida matrimonial. Raquel y Hugo. ¿Dónde va a estar Raquel y Hugo? Allá está Raquel, le veo allá. Hugo, un fuerte aplauso para ellos, entonces. Muy bien. También el cumpleaños de Azucena Alelí. ¿Dónde va a estar Azucena Alelí? Azucena Alelí. ¿Dónde está? Allá está. Levantó la mano. Un fuerte aplauso también por Azucena Alelí. Y así presentamos todas estas intenciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Presentamos al altar el pan y el vino, y con ello a todos los que conocemos y sientan nuestra acogida y cercanía con fruto del amor del Señor, especialmente de nuestra comunidad. También presentamos chipa y víveres, el trabajo de las personas para las familias más necesitadas. Te pedimos que no falte en ningún lugar y ningún hogar de nuestra comunidad. Cantamos. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños
de llegar. Por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y dolor, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, las virtudes celestiales y los santos serafines nos asociamos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están, llenos de su gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y especialmente hoy, Señor, acuérdate de tus hijos Raquel y Hugo, que en Cristo han formado su familia hace 33 años, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Y te pedimos también que bendiga especialmente a tu hija Susana Alelí, que hoy te agradece un año más de vida. Y de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza vamos a decir bien fuerte que el Señor nos bendiga con esta oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿Quiénes son? ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de
ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, con mucha esperanza nos acercamos a recibir la Eucaristía como signo de unidad. Vamos a hacer nuestra oración de comunión para todos nuestros oyentes que están a través de las redes. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo, me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Cantamos. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Tu vida joven
tiene sentido cuando te acercas a comulgar. En esta fiesta Cristo te invita, Dios es comida, comparte su pan. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, gloria del pan. Hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Tienen la oración a la Santa Cruz. Aquí está, aquí está. Ayuno. Aquí. Bueno, ahora vamos a arrodillarnos frente a la cruz y vamos a rezar. Vamos a pedir al Señor, ya es agüesa, ya lleva, para que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad ante la divina cruz. Dios Todopoderoso, Dios que Todopoderoso, habéis sufrido la muerte que habéis sufrido por el la árbol muerte de la cruz, por el árbol de la por cruz, nuestros pecados. por nuestros pecados. Acompañadme, Santa Cruz de Jesucristo. Acompañadme, Santa Cruz de Ten Jesucristo. piedad de mí, Ten piedad de mí. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Rechazad de mí toda arma cortante y de fuego. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Derramad sobre mí todo bien. Derramad de mí todo Santa bien. Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Descartad de mí todo mal. Descartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Haced que alumbre el camino de la salud. Hace que alumbre el camino de mi salud. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Rechazad de mí todo atentado de muerte. Rechaza de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Presérvame de accidentes corporales y temporales. Preservarme de accidentes corporales y Que temporales. yo adore la Santa Cruz de Jesucristo. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo. Jesús de Nazaret crucificado. Jesús de Nazaret crucificado. Ten piedad de mí. Ten piedad
piedad de Hace mí. que el espíritu maligno y nocivo Hace que el espíritu maligno y nocivo se aparte de mí sea aparte de mí por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, Ruega por Santísima Cruz, nosotros. Ruega por Santísima Cruz. nosotros. Ruega por nosotros. ¡Viva la Santa Cruz de Cristo! Viva. Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Muy bien. Entonces ahora vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar las indicaciones aquí de nuestra comunidad, de nuestra capilla. Muy buenas noches, queridos hermanos. Muchas gracias a todos por su presencia en este último día de nuestro novenario de la Santísima Cruz. Quiero agradecer primeramente al Padre Víctor Cabañas por acompañarnos y por decirnos que sí, desde el primer momento que le solicitamos su presencia en nuestro novenario. Así es que, Padre Víctor, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo de Ñandeyar Añe'e por estar con nosotros el día de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a estos pequeños valientes que están al servicio ya del Señor desde temprana edad, y a sus padres, a sus catequistas por acompañarles, a estos pequeños monaguillos que están sirviendo ya durante todo el novenario. Así es que para ellos pido un fuerte aplauso. A seguir animándoles a nuestros chicos, a nuestros hijos, a mostrarles la verdadera felicidad, como siempre decimos. Así es que es un trabajo excelente el que están haciendo. Agradecer también a la comunidad invitada el día de hoy, comunidad Nuestra Señora Virgen del Rosario. Acá la veo a su coordinador, querido hermano, el matrimonio coordinador presente, y los hermanos también que le he visto estaban por ahí. Así es que agradecerle por su presencia en nuestro novenario. Para nosotros es muy importante compartir con todos, con toda la comunidad parroquial, así es que estamos muy contentos. También agradecer al apostolado de hombres valientes que en el día de hoy agarraron por su pecho todo servicio de lectura, coro, la ofrenda, todo estuvieron haciendo. Así es que pido un fuerte aplauso también para estos hombres valientes, que también desde el primer momento dijeron que sí, vamos a estar. Así es que realmente un honor para nosotros tenerles en nuestra comunidad. Todos bienvenidos, queridos hermanos. Quiero agradecer también especialmente a todas las familias que estuvieron contribuyendo de una u otra manera para nuestro novenario, haciendo llegar sus aportes para los sorteos, sus aportes para poner la cantina día tras día, para que eso deje un poquito más de ganancia. Quiero agradecer también a la familia Elizalde, también me recuerdo bien, que hoy adornó nuestro altar, nuestra Santísima Cruz. Estuvieron como año tras año, eso no es solamente de ahora, siempre hacen. Así es que ahora creo que vale la pena siempre destacar estas cosas. Así es que pido para ellos también un fuerte aplauso. Agradecerles a la cuña guapa de nuestra comunidad, que pido que se paren, por favor, también. No porque estén los hombres valientes y nada, que no se paren. Así es que ven, cuña guapa, pepu a mí ahí, por favor. Pendereta vejina. Ellas son las que siempre, año tras año, también elaboran la chipa para nuestro Curuzú Yeguá. Así es que creo que también cabe destacar
y sería maravilloso, ¿verdad?, que siempre podamos recordarnos a veces a fallando ese juicio, y así es que les pido disculpas en esos casos, pero siempre están en nuestros corazones, en nuestras oraciones, porque ustedes son el cimiento de nuestra comunidad. Nosotros fuimos catequizando de ustedes años tras años, crecimos en la fe gracias a todas esas personas que algunos ya no están. Así es que un fuerte aplauso para ellos también, quienes nos formaron en la fe. Hoy día, gracias a eso y gracias a la misericordia de Dios, estamos aquí en este lugar de servicio siguiendo sus pasos. También quisiera agradecerle a mi consejo pastoral, porque yo siempre le agradezco a todo el mundo y nunca le agradezco a ellos, a mi hermano que está día tras día al lado mío, codo a codo. A veces enderezar ahí, de esas personas más importantes, quienes nos sostienen en esos momentos difíciles. Así es que para todo el consejo pastoral de la comunidad Santísima Cruz, para todos los catequistas, para el departamento de liturgia, para la pastoral social, pido un fuerte aplauso. Gracias a ellos estamos viviendo un novenario, una fiesta patronal maravillosa, no me canso de repetir. Y mañana vamos a cerrar, Dios mediante, con broche de oro, con nuestra procesión. Montón de gente ya que se ofreció para ayudarnos, agradezco infinitamente. No le veo a la señora, que también dijeron que iban a traer bandita, policía, todo para poder lograr una procesión también segura, que hoy día cuesta mucho por el tránsito de vehículos que tenemos en nuestra comunidad. Y así es que estamos todos invitados para mañana salir a las 18 horas, en 16 horas, en procesión. Y voy a brevemente detallar más o menos el recorrido que estaremos haciendo. Saldremos aquí de nuestra capilla, vamos a ir sobre la Victoria hasta la estación de servicio Cantero. Ahí retomamos, volvemos y subimos la calle que está frente mismo a Expo Pelle. Subimos esa calle hasta un pasillito que está ahí al lado de la casa de nuestro concejal acá, Luz Bella, también gran colaboradora de nuestra comunidad, que está también aquí. Vamos a pasar esa parte, vamos a tejer un poquito ese pasillo y salimos en la escuelita 15 de mayo. Al salir ahí vamos a subir una cuadra en la estación de servicio que está ahí en la esquina, retomamos y ahí vamos a empezar a tejer todas las cuadras desde la cabecera de la cancheta de Yosapé. Empezamos a tejer hasta llegar aquí en 14 de mayo, salimos y salimos de vuelta en la Victoria. Al salir en la Victoria, venimos y tomamos la calle acá del complejo. Vamos a hacer ese trayecto antiguo que antes hacíamos y vamos a pasar por la comunidad vecina de María Auxiliadora frente a ellos. Así es que salimos ahí, retomamos hasta Orrego y arribamos en Dieza, donde vamos a retomar nuevamente los que ubican cerca de la casa de Ñamari, nomás lo digo yo siempre. Vamos a pasar y vamos a salir de vuelta en la cabecera de la cancha de Tayosapé. Y queremos hacer desde ese punto nuestra pequeña peregrinación, porque es uno de los puntos más seguros de repente que tenemos para poder peregrinar caminando y llegar con toda la bandita, con todas las personas que quieran y puedan acompañarnos en procesión a pie. El último trayecto sería aquí, giramos en la esquina, salimos a la carpintería y retomamos ya para entrar aquí y venir a prepararnos en nuestra misa, que va a ser a las 19 horas. Así es que, reitero, les agradezco infinitamente a la comunidad la predisposición y la ayuda recibida durante todo el horario, durante todo el año. Y así es que, nada más que eso. Gracias a todos. También quiero invitarles, al término de nuestra misa tenemos un concierto, una vigilia con alabanzas, con bailes, con cantos, que estamos todos invitados. La entrada de 5.000 guaraníes está organizando uno de nuestros mejores frutos de este proyecto, digamos, de este equipo, que son este grupo juvenil maravilloso, que están con todas las pilas, con todo el fuego del Espíritu Santo. Así es que apoyémosle. Así siempre reclamamos que queríamos jóvenes valientes también. Ahora tenemos, hay que apoyar. Gracias a todos y bendiciones. Feliz retorno en sus hogares. $30 segundos, sí. Pues tenemos que ya cerrar. Ave María Purísima. Me presento, soy Justo Vera, coordinador de Hombres Valientes de Parroquia de Ñemby. Y solamente quisiera invitar a los varones
a que integren ese grupo maravilloso, porque nuestra Madre María es el camino más seguro para llegar al corazón de Jesús. Como bien decía el Padre Cabañas, nosotros somos sacerdotes de nuestra pequeña iglesia doméstica, pero si nosotros mismos no nos formamos y no rezamos, no nos ponemos a disposición de nuestra Madre y su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo va a ir nuestra familia? Entonces nosotros primero tenemos que tratar de acudir al maravilloso ejemplo que nos da nuestro Padre Celestial, de ser verdaderos padres, de ser guía, de ser ese pastor que necesita nuestra familia. Por eso les pido encarecidamente que puedan comunicarse con nuestro hermano Hugo para poder formar este hermoso apostolado del Rosario de Hombres Valientes. Muchas gracias. Muy bien. Nos ponemos de pie, vamos a hacer nuestra oración final. Yo también siempre agradezco el hecho de ser invitado en las comunidades y sobre todo, como ya dijeron, a través de Ñande Yarañe, en nuestro primer canal católico. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, como ya les dije, en todas las redes. Tenemos sobre todo también a través de Tigo, Canal 25, Copaco 472, y después todas las redes que ustedes pueden ver. Bueno, y entonces este canal se mantiene también con la ayuda de ustedes, es decir, todo lo que funciona y todo lo que podemos transmitir, 24 horas, estamos llegando a más de 250.000 personas. Esta misa, por ejemplo, era en todo el Paraguay, como les dije. Pero recuerden que somos 7 millones de paraguayos, así que todavía hay mucho por invertir, hay mucho por ayudar y todos tenemos que sentirnos parte de esta evangelización a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes hoy, con esta misa tan linda, celebrada, así como respondían ustedes, les felicito y sigan así con entusiasmo, que esto sea también una manera de evangelizar a nuestros hermanos, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes y sobre todo a través de la televisión, de los canales. Y miren por allá atrás, miren por allá tengo una alcancía. Así es que la ayuda para mantener el canal siempre lo hacemos de esta manera. Las empresas que ponen sus auspicios, los que son padrinos y mensualmente también envían su aporte. Eso lo pueden ver siempre en la televisión, el número donde pueden enviar ustedes haciéndose padrino mensualmente. Ayudan con lo que ustedes puedan, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, hasta 10 millones siempre acepto. ¿Listo? Came. Bueno. Y luego, así como hacemos cada vez que vamos en cada comunidad, así todos nos sentimos también partícipes para poder pagar los gastos de lo que significa Ñande Yarañe. Entonces, queridos hermanos, muchas gracias por esta invitación y ahora vamos a finalizar con nuestra oración final. Señor Jesucristo, alimentados con tu sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria y a la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Y viva Señor. Cristo resucitado. Viva. Y viva esta comunidad resucitada. Muy bien, un fuerte aplauso a la Santísima Cruz. Hermanos, vayamos a nuestras casas a compartir lo que hemos aprendido y abramos los brazos y el corazón a todos nuestros hermanos más necesitados. Cantamos. Todos los chicos nos ponemos ahí para la foto. Estoy ahí para la foto, vamos. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme
transparente, lléname de paz. Madre, 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 gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más sencillos, tan humildes como tú.